Oscar, falta un día para una competencia súper importante. Empezaste la temporada como portero titular, ahorita en esta competencia interna con Rocco Ríos. ¿Qué consejos le das para un partido que se viene donde va a requerir de esa experiencia, ¿no? Porque un Vancouver que tiene jugadores que atacan muy bien. Sí, igual Rocco también sabe que tenemos grandísimos jugadores como para que todo salga bien. Que disfrute, más allá de capaz que creo que es su primera final, que disfrute porque a veces la vorágine del día a día y pensar que va a jugar una final por primera vez se hace complicado llegar a ese momento, pero bueno, me parece que él está preparado para hacerlo bien, tiene el apoyo de todos nosotros, entonces eso es lo que a él le tiene que dar tranquilidad como para que le salga una buena final. Has ganado muchos títulos y creo que te ha tocado ganar 3 junto a Messi, si no me equivoco. Sí, correcto. Este sería tu cuarto, si levantan la copa el sábado. ¿Cómo te hace sentir ser parte de la historia de uno de los mejores futbolistas? El otro día miraba una foto que andaban por ahí dando vueltas en redes sociales, donde aparecemos hace 20 años atrás y ahora festejando el título pasado. Y sí, es emotivo, es muy emotivo porque estamos en el final de la carrera y acompañarlo a él en esta situación y también uno tener la posibilidad de competir por ganar cosas es lindo porque siempre fuimos competitivos. No solo él, yo también fui competitivo y el jugador de fútbol es competitivo, pero bueno, ojalá que tengamos una buena tarde y poder cerrar el año de gran manera. Pensando en eso, cómo ha sido esta semana, sabiendo que para Sergio y para Jordi ya esta es la última jornada, para ustedes, lo especial que ha sido esta semana. Sí, la verdad que me parece loco hablar de mí hoy en conferencia de prensa sabiendo que todos monstruos van a jugar su último partido como jugadores profesional. Para mí fue un placer, tanto Jordi como Uzi del primer día me recibieron con esa humildad, con esa diversión que tiene cada uno, con esa personalidad que tiene cada uno y creo que fue el partido contra Nashville el último que los miraba y decía ojalá que no sea el último de estos dos, ojalá que no sea el último. ¿Por qué? Porque también es cierto que todos estamos muy cerca por edad, ¿no es cierto? Pero bueno, es eso, disfrutarlos hasta el último minuto. La semana ha sido espectacular, creo que llegamos de buena manera y ojalá que esta gente que ha cambiado el fútbol se pueda retirar por la puerta grande, aunque ya no tienen que demostrarle nada a nadie, pero sería lindo que sea con un título. ¿Tienen planeado hacer algo especial hoy, teniendo en cuenta que es su último entrenamiento como profesionales de Jordi? No, conociendo cómo es Javier también como entrenador, hasta que no termine el fin de semana todo, no se hace nada diferente acá que nos pueda llegar a cambiar lo que hizo que hoy estemos jugando una final. ¿Cómo ves a Vancouver, Oscar? Dificilísimo, a nosotros no nos ha ido muy bien con ellos, esa es la realidad. Pero bueno, creo que nosotros al final del torneo estamos cerrando de buena manera, hemos sido superiores, me parece, a los equipos que enfrentamos y si bien es cierto que ellos tienen sus armas, que están muy bien en casi todas las líneas, nosotros llegamos de buena manera y ¿qué es lo principal? Que nosotros estemos bien. Tratando de penaltis, si el partido llegase hasta esa instancia, ¿qué consejos le darías a Rocco? Que confíe en él, ojalá no lleguemos a esa situación, ¿no es cierto? Ojalá no lleguemos a esa situación, que se termine antes, pero bueno, es una situación muy particular, me parece que estamos preparados también mentalmente todos como para llevarlo bien a esa instancia, pero que esté tranquilo más que nada, que esté tranquilo, que confíe en él, se ha hecho un trabajo grandísimo durante todo el año como para que no lleguemos con dudas y así va a pasar. ¿Qué porcentaje en la tanda de penaltis tú crees que es el arquero, el cobrador? Mirá, hoy hay mucha información de todos lados, entonces también incluso se le abre la posibilidad al arquero de que tenga más chance, ¿no es cierto? Pero bueno, yo he vivido de experiencia en toda la semana practicar penales, atajar casi todos en las prácticas y llegó el día de definición y no solo que no atajé ninguno, no adiviné ningún palo. Y al revés también me ha pasado. Es llegar con esa confianza de que todo va a andar bien y si bien es cierto que solo el jugador sabe qué va a hacer con la pelota a la hora de patear, estar seguro e ir decidido al palo que elija. Gracias.
Gracias, chicos.